Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. A noticias y novedades importantes de última hora en el Real Madrid de básquet, donde, atención, Adam Hanga en breve sería nuevo jugador del Real Madrid. Así lo confirman, para mí, las dos fuentes más fiables a nivel periodístico con respecto a la información del Real Madrid de básquet, tanto Chema de Lucas vía Eurohoops, como también Carlos Sánchez Blas, persona que está al día de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid de baloncesto. Por lo tanto, Hanga firmaría por el Real Madrid, ya sabéis, para las próximas 3 temporadas. Parece que ya se ha desvinculado del Barça, pudiendo firmar, en este caso, con el Real Madrid, un Hanga que aún le quedaba, como también creo que sabéis la mayoría, le quedaba un año de contrato y va a firmar 3 años con el conjunto madridista. Más allá de la noticia, que es muy importante, vamos a ver también, al final, lo evidente, qué es lo que puede aportar Adam Hanga al Real Madrid y qué movimientos puede haber en la línea exterior. Al final, el alero húngaro es eso, sobre todo un 3 puro y duro, que puede jugar de base de forma puntual con Jasikevicius, y anteriormente también lo ha hecho, jugar de base para intentar darle salida a problemas en forma de lesión que tuviera el Barça, siempre en esa línea Hanga aportando. Un jugador que habrá que ver su nivel físico, que en principio no debería tener problemas, a sus 32 años no ha tenido lesiones gravísimas, y más allá de la inactividad, que a mí sí me preocupa, es un jugador con, obviamente, alta experiencia a nivel de básquet. Es un tipo que ha jugado muchísimos partidos y la camiseta del Madrid no le va a pesar. La cuestión es ver si es el jugador correcto en cuanto a las necesidades implícitas que puede tener el Real Madrid de básquet de cara a la siguiente temporada, sobre todo tras la salida de Gavidec, donde yo pienso que el Real Madrid necesitaba sobre todo un 3-4, pudiendo hacer esa función multifuncional, pudiendo jugar en esos dos puestos, aunque Hanga también puede jugar en otro puesto, pero sería en el de base, pero ni por asomo, en principio, debería jugar en el puesto de 4. Un jugador que, ya sabéis, a nivel defensivo es un portento, estando bien, defiende jugadores de 2 metros para abajo de manera sobrada, tanto por dentro como por fuera, por cuerpo, por manos, por cabeza y por piernas. Es un jugador especialista en esa labor. A la hora de penetrar también es un jugador tremendamente agresivo para poder sacar faltas. Es un jugador que le gusta jugar cerca del aro, aunque ha mejorado sus prestaciones en el 6,75 en los últimos tiempos, y eso le ha permitido maniobrar mejor a la hora de poder aportar más elementos dentro de la fase ofensiva. Es un jugador para correr también, que lo que es un juego dinámico siempre va a aportar, y lo dicho, si está en una buena línea física, porque es un jugador que se vale en su lectura de juego, pero por encima de todo en sus piernas, en sus muelles, en su capacidad de defender jugadores, pues si está en plenitud de condiciones, sí que es un jugador que puede aportar, pero creo que había mejores opciones en el mercado. Opciones tipo Nikola Kalinic, Ioannis Papapetrou. En este canal os he hablado de un jugador que a mí me gusta mucho, que es Isaiah Cordinier, jugador de Nanterre, que ha jugado extraordinariamente bien en Eurocup esta temporada, internacional francés, que veremos en los Juegos Olímpicos. Y bueno, yo creo que se podría haber hecho un estudio de mercado mayor, y vamos a ver también cómo acaba el asunto de Nikola Kalinic, el alero serbio de Valencia Basket, que podría jugar en el Barça y coger precisamente el testigo tanto de Víctor Claver como de Adam Hanga, sobre todo del primero, del valenciano. Pero bueno, esto ya lo contaremos en otro vídeo, las causas, consecuencias de todos estos movimientos. De esta manera parece claro que nos hacemos con dos ex-culés de cara a la próxima temporada. Tomás Eurtel, que ya lleva tiempo cerrado y no se ha comentado nada de que no vaya a jugar en el Real Madrid. Y por otra parte, la noticia, y por lo cual hemos hecho el vídeo, Adam Hanga, también ese jugador que ha militado en el Barça y que ahora jugará en el Real Madrid las próximas 3 temporadas. Habrá que ver también detalles de cuánto va a cobrar, porque algunos dirán que Kalinic iba a cobrar mucho dinero, Papapetrou también. Está claro, ¿no? En el caso además de Papapetrou, que ha terminado contrato con Panathinaikos, está buscando un buen postor económico. En el caso de Kalinic exactamente lo mismo, pero Adam Hanga no cobra en pipas ni en kikos, o sea, cobra dinero, y en el Barça entiendo que tenía unos buenos emolumentos y un buen contrato. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esta historia, pero tras la información de Chema de Lucas y de Carlos Sánchez Blas podemos dar ya por hecho que Adam Hanga será nuevo jugador del Real Madrid para la próxima temporada y firmará por 3 años.